Los niños no mienten, con Natalia Ortega. Bien sea porque nos parece impensable, porque es un tabú social, porque nunca creemos que le pueda suceder a nadie de nuestro entorno, menos aún a nuestros hijos o familiares más cercanos, me atrevo a decir que nadie pensaría jamás que están abusando sexualmente de un menor. Que eso es una cosa de series o de películas, vamos, de ficción. Pero no, porque la violencia sexual es más frecuente de lo que pensamos. El Consejo de Europa tiene un estudio que dice que 1 de cada 5 menores sufre abusos antes de cumplir los 18 años, antes de llegar a la mayoría de edad. Al margen de las secuelas que los abusos dejan en cualquier crío, incluso pueden aparecer ya de adultos y sin una razón aparente, si no hemos sido capaces de prevenirlos, al menos sepamos cómo detectarlos. No será una tarea fácil, pero algunos comportamientos o frases pueden ayudarnos. Ayudarnos a pensar que estamos ante un caso de abusos sexuales. Y ahora quien nos va a ayudar en este episodio a detectarlos es Natalia Ortega. Natalia, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Creo que casi siempre vemos esto de los abusos como algo no precisamente cercano, sino más bien lejanísimo. Pero quiero que tengamos claro cuál o cuáles son los primeros signos de alarma en un niño. ¿Qué debería hacer que nos cuestionemos que ese crío está siendo víctima de violencia sexual? Bueno, hay muchísimos indicadores a nivel psicológico, pero uno de ellos, cuando son más pequeños, es cuando de repente notas que empieza a tener conductas sexualizadas que no van acorde a su edad o que intenta copiar situaciones que ha podido ver, vamos a pensar ver, con otros niños. Por ejemplo, hay mucha parte que la detección se puede hacer en coles, cuando los niños están jugando y a lo mejor hay conductas que intenta un niño hacer hacia otro. Eso es una señal de alarma muy importante, pero aquí hay que distinguir. Una cosa son las conductas sexualizadas normales entre los niños, exploratorias, ¿vale? Pero luego hay otras que evidentemente tienen un patrón de haber sido modelado a través de haberlo visto o haber sido víctima con un adulto. ¿Y dónde ponemos esa línea, Natalia? O sea, porque a fin de cuentas estamos hablando de conductas sexualizadas, que unas son innatas por explorar, por conocer su cuerpo, su sexualidad, y otras impuestas, me estás diciendo, pero Ujú. ¿tenemos detectado ese límite o esa raya donde decir, uff, esto, cuidado a ver si está pasando algo con este crío? Sí, conductas sexualizadas a nivel evolutivo, pues son niños que ven la diferencia de los genitales que tiene uno u otro, les puede hacer gracia en un momento tocarse como jugando, y otra cosa son conductas sexuales que ya son propias de adultos. Estamos hablando felaciones, estamos hablando de otro tipo de conductas que inevitablemente, y ahí no cabe otra opción, han tenido que ser aprendidas mediante un adulto. Esas no son exploratorias. Ahora ya tenemos sospechas, cosas que acabas de comentar. Entonces, si más o menos lo tenemos claro, ¿cuál es el primer paso que deberíamos dar para confirmar los abusos? ¿Acudimos a alguien en concreto? ¿Denunciamos? ¿Qué hacemos? Bueno, es muy importante que al menor le pueda haber un profesional que esté especializado en estos temas, y hay que hablar con el niño qué es lo que está pasando. A mí muchos casos que me llegan a consulta es que a lo mejor el niño espontáneamente en casa bañándose, de repente pide, por ejemplo, a la madre que le haga algo como le hace papá, ¿no? Entonces, ante esa verbalización, lo más conveniente es acudir pues, a un hospital, a un centro especializado de abusos sexuales, y que puedan explorar al menor. Y una vez que se le explore, hay que denunciar. Y nosotros como adultos o como mayores responsables, ¿cómo tratamos esta situación? Porque acabas de presentar una escena francamente dura, Ujú. de tienes a tu hijo o hija duchándose o lo estás bañando, dice, no, hazme esto que esto me lo hace papá. ¿Cómo tratamos nosotros esta situación? Eso lo abordamos mucho con los padres porque es muy complicado. Ante esa verbalización lo que te sale es, bueno, no, el control emocional ahí es muy difícil. Hay que actuar con toda la calma que se pueda, luego buscar a ese adulto apoyo, pero si el menor nos ve muy alarmados o como cuestionando, ¿no? El decir, pero esto que estás diciendo es verdad, esto no puede ser, muy probablemente el niño o la niña se cierre, vaya para atrás, vea tal reacción del adulto que se retraiga, incluso que llegue a decir que no, que da igual, que se lo ha inventado. Entonces, en el momento que existe un bloqueo en la verbalización del menor, que muchas veces es la única prueba que hay, porque en los delitos sexuales intrafamiliares no suele haber violencia física, si nos quedamos sin relato, la detección no puede salir adelante. Y no sé si de alguna manera hay diferencia entre, porque estás hablando de un entorno familiar, que Ujú.
hay confianza, o sea, aunque sea entre comillas, aunque hablemos de un tema tan delicado, pero existe un cierto círculo de confianza. Pero, ¿y si esto sucede en la guardería, en el instituto o en un Ujú. cole por parte de este adulto responsable que va a ser su profesor o profesora? ¿Cómo actúa? También sin llevarse las manos a la cabeza, entiendo, pero ahí, ¿qué sería lo aconsejable o qué le recomendaríamos a este profesional de la educación? Bueno, pues lo que tendría que hacer inmediatamente es ponerse en contacto con la familia y activar todos los protocolos de protección al menor, que el primero de ellos es denunciar. Yo siempre lo digo, denunciar no es mandar a alguien a la cárcel, es que se abra una investigación porque estamos obligados a proteger al menor. Sin presionar a los más pequeños, ¿es posible que un niño exprese o verbalice de alguna manera que está sufriendo abusos o de qué manera podemos ayudarle a que nos lo cuente? Pero antes de que me lo respondas, déjame que te ponga una escena del cortometraje Papá Noel realizado por César Ríos. Querido Papá Noel, como este año hay crisis, lo que quiero es que papá consiga trabajo y así mamá no se enfade ni riña más con él, y tampoco se digan cosas feas. Yo se lo pido para mí, una muñeca con rizos que hay en la tienda de la esquina. Ya sabes, la del escaparate de la juguetería de Carmen. También quiero una muñeca especial para que papá juegue con ella, si puede ser de mi altura, para que papá le pueda quitar la ropita y tocar sus cosquillas secretas. Se pone muy triste cuando le digo que no quiero jugar ese juego. Gracias, Papá Noel. En esta escena del cortometraje, como te decía Natalia, aparece una hija que evidentemente ha sido abusada y que ha sido víctima de violencia sexual y le está contando a Papá Noel que quiere una muñeca para que no sufra ella esos abusos y que su padre se quede con esa muñeca. Esto entiendo que es una manera de verbalizar estos abusos y evidente, pero ¿es posible que hay otras maneras de que lo digan que no sea tan directo? Normalmente suele ser con esta crudeza. No, normalmente no aparece así. Ojalá apareciese así, tantas veces pues sería mucho más fácil. Normalmente aparece a través del juego, a través del dibujo. De repente empiezan a hacer dibujos como mucho más sexualizados o en un momento que ellos están jugando, que no se sienten observados, imitan conductas sexuales con los muñecos o incluso entre ellos, bueno, pues como decía antes, ¿no? Ya no propias de su edad. A través de ese juego, ese dibujo es cuando hay que empezar a preguntar si está pasando algo. ¿Y de qué manera podemos ayudarles para que lo cuenten o lo transmitan? ¿Les podemos poner a lo mejor un folio y que dibujen, como Eso decías, es. o qué podemos hacer? Sí, un folio que dibujen, que nos cuenten qué cosas les gustan de papá, de mamá, del cole, es decir, hacer preguntas abiertas sobre todas sus áreas importantes de su vida y entonces ahí ellos donde van a encontrar el malestar van a empezar a verbalizar cosas, además de cambiar esa cara, ese tono de voz, se empiezan a inhibir, ellos saben que hay algo que ahí no va bien y entonces, bueno, tienen la necesidad también de contarlo. Lo que tienen mucho miedo en los abusos, existe mucha coacción y mucha amenaza es a que se cumpla lo que el agresor les ha dicho, ¿no? Que si lo cuentan nadie les va a creer, nadie les va a querer, etcétera, etcétera. Y una vez que los hemos detectado, Natalia, ¿tú crees que hay un soporte, no sé si decir, de instituciones o de centros a disposición de las familias o de ayuda al menor? ¿O todavía hay que dar algún recorrido? ¿O es algo a lo que lamentablemente a lo mejor es lo último en el escalafón de cómo podemos recorrer toda esta detección y luego ayudarles? Queda mucho, no hay tantos centros, no hay tantos recursos, se sienten muy perdidos los adultos que tienen que denunciar, la justicia va muy, muy lenta y entonces, bueno, al final muchas veces hasta que se pueda explorar a un menor que ha sido posible víctima de abuso, muchas familias tienen que recurrir a centros privados para que se empiece a ayudar a sus hijos porque dentro del ámbito público podemos tener una espera de 8 meses para que puedan verle. Bueno, faltan tiempo, recursos y muchas cosas. Y no sé cuándo atiendes este tipo de casos, que bueno, lo que escuchamos en el corto evidentemente es muy crudo, pero y decías que no es muy normal, pero antes hablamos de los consejos, de que es la manera de detectarlo, bien sea esos dibujos, porque todo está sexualizado y demás, pero yo no sé si has encontrado como a lo mejor alguna frase tipo o alguna palabra que sea muy recurrente y que nos ayude a detectar los abusos más fácilmente. En los Sí, niños en los o... niños. Bueno, muchas veces a mí me han dicho, necesito que seas mi Superman para sacarme de este infierno. Independiente, bueno, entiendo que los más Bueno, pequeños a lo mejor, o... bueno, esto así viniéndome a la memoria, 2 niños de 6 años y una de 7. O sea, que poco más que te tienes que convertir en superhéroe para que afronten lo que entiendo que para ellos es un infierno o ellos no sé si lo viven como un infierno.
Pues ahí te quería hacer hincapié, no siempre, y de hecho hay que tener mucho cuidado cuando ellos revelan el abuso, en no dar la sensación de que, por ejemplo, el padre es malo y va a ser castigado, porque como decíamos, el vínculo tiene muchísima ambivalencia. Lo que hay que transmitir es que los campeones son ellos, los héroes son ellos, porque gracias a eso vamos a poder ayudar a ese papá o a esa mamá o a ese profesor que lo ha hecho mal y para que no lo vuelva a hacer y no se lo haga a otros niños. Alguna vez te he escuchado, y ya con esto vamos a ir terminando, Natalia, que incluso el tema de los abusos se acaba detectando cuando ya eres mayor, cuando han pasado muchos años. ¿Lo tratamos ahí de una manera diferente? ¿Cómo lo podemos superar? ¿Qué hacemos si de repente con 20, 30, 40 o 60 años, oye, que sí que he sido víctima de abusos? Y a mí sobre todo me viene a la cabeza muchas cosas que ha pasado con la iglesia, ¿no? Que al final se ha dicho, han pasado muchos años de que abusaron de mí, ¿no? ¿De qué manera cambia en este caso la detección? Bueno, cambia mucho sobre todo porque un síntoma que se va a trabajar de manera transversal a lo largo de toda la intervención cuando son adultos es la culpa. La culpa se ha quedado ya muy instaurada en la víctima por no haberlo contado a tiempo, porque se plantea mucho si yo hubiese puesto medios. Entonces la culpa se trabaja mucho más ya en la etapa más adulta que cuando son niños, que afortunadamente todavía está de una manera mucho más liviana. Sí, bueno, pero que quede claro que también se puede ayudar, que se puede superar Sí. y que lo importante es ser consciente, o bien sea por fuera o tú mismo, que digas, oye, que sí, que han abusado de mí, ¿no? Y a partir de ya Eso empezar es. a trabajar. Por supuesto, van a vivir con esa parte ahí de su vida, pero que en el momento que la integren y le dan recursos y aceptan que es una situación traumática que han vivido, pero que han tenido la capacidad y la resiliencia de salir adelante. Y justo antes de echar el cierre al capítulo, vamos con esa reflexión final, Natalia, que nos gusta en cada episodio. Hoy se me ha hecho especialmente duro escucharte, no te voy a mentir, pero mantengamos la cabeza dándole vueltas, ¿no?, a las cosas, y con este tema de los abusos sexuales a menores. ¿Con qué pregunta o pensamiento dejamos hoy a los oyentes? Bueno, que escuchemos, que no juzguemos cuando un niño pida ayuda, porque si está pidiendo ayuda, al final es que necesita de nosotros, que somos los adultos, que somos los que les tenemos que dar todo el cuidado, necesita mucho. Gracias, Natalia, una vez más por compartir tu conocimiento. Espero que quienes nos oyen ahora sepan detectar un abuso sexual a un niño. Como decía el escritor del Principito, Antoine de Saint-Exupéry, todas las personas mayores fueron al principio niños, aunque pocas de ellas lo recuerdan. Quizás deberíamos recordarlo un poco más según cumplimos años. Adiós.